Hola, buenos días a todos. En primer lugar, a Serafín Cuenca, de la consultora CITEC. A mi derecha tengo a Enrique Gilarrán, coordinador de servicios de la Dirección General de Patrimonio. Yo creo que le conocéis todos. Nos dirigimos a todos desde el Centro Miguel Delibes, que nos ha prestado toda esta tecnología y este espacio para poder desarrollar este acto en las mejores condiciones posibles. Así que nada, muchísimas gracias por vuestra asistencia. Estamos a vuestra disposición para contar con detalle un poco el propósito de esta convocatoria. En primer lugar, Enrique contará un poco cómo se va a desarrollar la jornada de hoy y el mecanismo que vamos a utilizar para poder solventar todas las dudas y todas las inquietudes que hay al respecto. Y Serafín Cuenca, de CITEC, pues va a hacer una introducción de cómo nos gustaría que toda esta convocatoria pues, se desarrollara y se presentara, que cada uno de los proyectos tuviera un denominador común a la hora de presentar lo que es el enfoque hacia la estrategia, ¿no? El enfoque estratégico de cada uno de los proyectos. Si os parece, damos unos segundos en los que estamos viendo que se va incorporando gente y a partir de aquí pues Enrique nos va a contar un poco cómo se va a desarrollar la jornada. Muchas gracias, Enrique. Bueno, pues nada, buenos días a todos. Gracias por vuestra asistencia. Y nada, pues, como comentaba el director, primero hablará él de lo que es la filosofía de esta convocatoria de subvenciones, que es novedosa, que pretende unificar las subvenciones parciales que daba la Consejería hasta el momento en una única, destinada a gestores que colaboren con nosotros en la conservación y protección del patrimonio cultural. Y luego, posteriormente, Serafín Cuenca, de la empresa CITEC, especializada en planificación estratégica. Bueno, pues les hemos llamado para que os expliquen un poco la forma en la que tienen que redactarse estos proyectos amplios de gestión que queremos que presentéis. Entendemos que utilizar la metodología de planificación estratégica en el patrimonio es algo novedoso y bueno, pues que hay que saber un poco por dónde van los tiros, porque luego los proyectos se van a evaluar, se van a escalafonar y con eso va a servir de base para conceder las subvenciones. La participación vuestra, de los que estáis presenciando esta jornada web, no será directa, sino que será a través del chat que tenéis en la aplicación, creo que es Zoom, ¿no? Es un Zoom, vale. Lo que os invitamos es que planteéis todas las preguntas que tengáis en el chat. Nosotros las responderemos a partir de mañana. Responderemos todas. Queremos también colgar en la web de la Junta o mandaros a dirección de correo electrónico, si tenemos la vuestra, un documento con la resolución de todas las preguntas y dudas que planteéis. Eso ya lo estamos elaborando. Y os aparecerá en pantalla, Eduardo, por favor, la dirección de correo electrónico también a la que podéis dirigir preguntas más allá del chat de hoy, ¿vale? Muchas asociaciones ya nos han ido preguntando cuestiones y ya las estamos resolviendo. Bueno, y sin más preámbulo, pues... Bueno, pues muchas gracias, Enrique. A ver, en principio nos gustaría explicar la filosofía a qué nos ha llegado para plantear esta convocatoria, ¿no? Bueno, somos conscientes de que había otro tipo de convocatorias, unas enfocadas a temas de innovación, otras enfocadas a proyectos de arqueología, y lo que nos parecía una evidencia cuál es la situación del sector, ¿no? Castilla y León, no hace falta que me alargue mucho en este sentido, porque todos los que estáis hoy conectados pues sois expertos en patrimonio, ¿no? Castilla y León cuenta con un patrimonio cultural extraordinario, con unas cifras que en principio, todo el mundo nos dice, oye, pues esto es muchísimo, nos abruma tanta cantidad de patrimonio. La verdad es que son unas cifras que nos alegran, que Castilla y León cuente con más de 2.600 BIC, de un total de más de 270.000 bienes en la base de datos, pues es una cifra extraordinariamente buena. Otra cosa es que tengamos las herramientas para trabajar esto bien, ¿no? Y esto es un poco lo que trata esta convocatoria. Castilla y León cuenta con algunas de las empresas más importantes en restauración de España, en arqueología de España, en gestión de España.
Castilla y León cuenta con algunos de los profesionales más importantes en el ámbito de la arquitectura, de la restauración, de la historia del arte, de la historia, de la propia arqueología, etcétera, etcétera. Pero lo que echamos de menos es la profesionalización de la gestión, no tratar el patrimonio en distintos verticales, sino en propuestas horizontales que desarrollen toda la cadena de valor de la gestión del patrimonio. Y esta convocatoria pone el foco a este asunto, ¿no? Queremos proyectos que atiendan toda la cadena de valor, de extremo a extremo. La cadena de valor del patrimonio podemos hacerla muy extensa, pero hay 3 pilares fundamentales. El primero es el agregar conocimiento, la investigación, imprescindible para cualquier proyecto de gestión de patrimonio. Un segundo pilar tiene que ser la conservación, la restauración, la intervención en el patrimonio, de la forma que sea. Y hay un tercero imprescindible también, que es la explotación, la puesta en valor. Tenemos que generar economía. Si estamos diciendo que le vamos a aportar recursos al patrimonio, lo que tenemos que tener claro en cada uno de los proyectos es que estos recursos tienen que tener un retorno. Y lo que tenemos claro también es que para que se produzca esto, tiene que haber entidades que se profesionalicen en este sentido. Castilla y León hay algunos ejemplos muy importantes de entidades que hasta ahora han sabido desarrollar este tipo de proyectos. Y lo que nos gustaría es ampliar este rango de entidades, y por eso le ponemos el foco a esta convocatoria, para que podamos contar en Castilla y León con todo un entramado, no solamente de empresas, no solamente de profesionales, sino también de entidades con esa capacidad de gestión integral en el sector del patrimonio. Esta convocatoria hemos tratado que fuera lo más amplia posible. Es decir, que se ve en la orden, es decir, que se admiten todo tipo de entidades non-profit, asociaciones, fundaciones, de cualquiera de estas condiciones. Pero también hemos abierto esta convocatoria a empresas de cualquier tipo, centros de conocimiento, universidades. Quiere decir que las únicas entidades que han quedado excluidas han sido las entidades locales, ayuntamientos, o sea, ha quedado la administración en general, ¿vale? Porque lo que queremos es poner el foco a entidades que estén en mercado. Por esto hablamos también de planificación estratégica. Queremos proyectos que no resuelvan una cosa concreta para hoy, sino que le pongan el foco a un programa con visión. Es decir, proyectos que tengan desarrollo en el tiempo, que tengan un propósito, que tengan una misión a desarrollar. No hay que resolverlo en esta primera convocatoria. No nos importan proyectos a largo plazo que se faseen y que para la primera fase pues sea la convocatoria de este año. Nos interesa muchísimo esto, y nos interesa mucho que los proyectos no solamente tengan un presupuesto de gastos que se van a intervenir, sino que además tenga un presupuesto de ingresos. Sabemos que esto no es tan fácil en el sector, pero queremos hacer esa reflexión. Queremos que todos los proyectos tengan claro que tiene que haber un resultado. Es verdad que, y sabemos y somos conscientes de que es una propuesta un tanto disruptiva. Quiere decir que las asociaciones, las fundaciones o algunos centros de conocimiento no cuentan hoy con estas habilidades. Bueno, pero somos muy conscientes, pero también somos conscientes de la necesidad de dar este paso. Y por esto esta convocatoria es muy flexible a la hora de los gastos que sean elegibles, que sean subvencionables. Quiere decir que todos estos procesos de refuerzo institucional, de planificación estratégica, de formación, etcétera, etcétera, son subvencionables, están incluidos en la convocatoria. Quiere decir que no le asuste a nadie el que no cuente con el profesional que le gustaría, con la asistencia que le gustaría, porque lo puede proponer en la convocatoria y este gasto es subvencionable y elegible. Quiere decir que tratemos de posicionar proyectos que tengan visión, es decir, que sean a medio o largo plazo, y sobre todo el refuerzo institucional, el refuerzo de vuestras organizaciones. Que tengamos claro que lo que queremos es en Castilla y León contar con un sector relevante en el sector de la gestión del patrimonio cultural. Esta es la filosofía. Sabemos que no ha salido en la mejor de las fechas. Esto nos ha afectado a todos, pero conseguir sacar esta convocatoria pues ha sido complejo, porque es una convocatoria que no es un modelo tradicional de otras convocatorias en esta consejería ni en esta dirección general. Y nos ha llevado a que se ha dilatado más de lo que nos hubiera gustado a todos. Lo sabemos y nosotros somos vosotros y nosotros somos los primeros que nos sentimos en este tema afectados.
pero también es verdad que nos ponemos a disposición. Hemos resuelto ya bastantes dudas, estamos en constante contacto con todos. Todos tenemos abiertos los canales, es decir, que telefónicos, por web, por correo electrónico, en esta sesión. Es decir, lo que haga falta para que nadie se quede sin resolver ninguna duda. Así que os presento de nuevo a Serafín Cuenca, que es un experto en materia de planificación estratégica. Estamos en contacto con distintas consultoras, que también esto nos interesa muchísimo. Es decir, que el mundo de la consultoría en Castilla y León es experto en muchas materias, pero en patrimonio cultural pues tampoco tenemos grandes expertos en planificación estratégica, y ya vamos contando con empresas que son o que presentan ya la habilidad de ayudar a las entidades o empresas de nuestro sector. Y Valentín, bueno, Serafín, bueno, pues desde hace ya tiempo pues colabora con nosotros, y la verdad es que se ha prestado, y le agradezco muchísimo aquí públicamente que haya accedido a estar con nosotros, y nos va a hacer un poco una presentación de lo que supone esta visión estratégica. Muchísimas gracias, Serafín. Gracias, Juan Carlos. Vale. Bien, voy a hacer una breve presentación de forma conceptual, más bien teórica, de lo que es un plan estratégico, ¿no? Es un concepto sobre todo aplicado a empresas, pero que también podemos aplicarlo a proyectos, ¿no? Como es el caso. ¿Puedes pasar? ¿Qué pretendemos con un plan estratégico? Sí, puedes pasar. En definitiva, un plan estratégico es un documento que establece la dirección y las prioridades, ¿no? De una empresa, pero también de un proyecto a largo plazo. Hemos estado hablando, el director comentaba ahora cuáles son las prioridades, ¿no? Yo me he quedado varias veces con el tema general de desarrollo, ¿no? El tiempo que llevamos colaborando con la Dirección General, la preocupación que hay de generar desarrollo en nuestra comunidad autónoma, en el entorno, crear riqueza, ¿no? Aprovechar estos más de 2.600 BIC que tenemos, ¿no? 270.000 bienes inventariados, que es una barbaridad, pero que los aprovechemos para crear riqueza, ¿no? Entonces, si nos marcamos una serie de objetivos comunes, eso lo deberíamos identificar en nuestro plan, ¿no? Será mucho más fácil que prioricemos nuestros recursos, nuestros esfuerzos, ¿no? Que los alineemos totalmente, no solamente en el día a día, sino de cara a alcanzar estos objetivos. De forma genérica, bueno, quería presentaros, si puedes pasar, cuáles son los instrumentos básicos en la metodología de hacer un plan estratégico. Como os aparece ahí en la presentación, lo primero tendremos que identificar el ecosistema. Esta palabrota, este concepto, se refiere a dónde nos estamos moviendo, ¿no? En el ecosistema en el que vamos a desarrollar el proyecto. Este ecosistema está constituido por todas sus partes interesadas, grupos de interés, es decir, todos los entes, personas afectados. Cuando hacemos un proyecto de este estilo, ¿quién está afectado? Pues está afectado las entidades locales, están afectadas las entidades, la comunidad autónoma también, el gobierno regional. Partes interesadas son también las personas que van a trabajar durante el proyecto, las personas que luego van a gestionar ese proyecto, los clientes, las personas que queremos que vengan aquí a disfrutar de este proyecto, queremos atraer riqueza, pues todo esto lo tenemos que ir identificando. Los proveedores que vamos a necesitar, porque también crearemos riqueza en el entorno, y tenemos que analizar de qué proveedores disponemos, ¿no? Están también, por supuesto, el gobierno regional, que tiene establecidos también sus prioridades, estos planes, sus planes estratégicos, pues tenemos que identificar cuáles son y ver cómo nos alineamos con ellos, ¿no? Pero también en el ecosistema está la competencia. Sé que es un término que no estamos acostumbrados a gestionar, pero es verdad. Nosotros, a la hora de desarrollar y generar riqueza en el entorno, tendremos que competir con otros entornos que también, cuando una persona, una familia está pensando pasar sus vacaciones, un fin de semana, etcétera, pues se plantea a dónde puede ir, ¿no? Entonces, si estamos hablando de un turismo cultural, pues tenemos que ver qué se está haciendo en otras comunidades autónomas, en nuestra propia comunidad, en otros ámbitos, incluso en otros países, qué está funcionando bien, qué es lo que conseguimos que atraiga a estas personas, ¿no? Y de esta manera generar riqueza. Tenemos que conocer un poco qué es lo que se está cociendo, o sea, no es tener las luces cortas y simplemente, bueno, me voy a dedicar aquí a restaurar, a conservar, a acabar, ¿no? Que es un término que he oído hablar mucho en la dirección, y como lo hago muy bien, esto tiene que funcionar, bueno, o no. Hay proyectos que están muy bien hechos y no funcionan en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, este ecosistema es muy importante, es el punto de partida, es decir, dónde nos estamos moviendo, qué existe a nuestro alrededor, cuáles son estas partes interesadas.
Y en base a ello, el siguiente paso será ya desarrollar lo que denominamos el marco estratégico, ¿no? La estrategia. En primer lugar, ¿cuál es nuestro propósito? Pues el propósito, evidentemente, en un proyecto de este estilo, que tiene que estar totalmente alineado con el propósito de la Dirección General. Que resumiendo, yo me he quedado con generar desarrollo, ¿no? Que me corrija el director. Queremos generar desarrollo. Entonces, el propósito, claramente, lo tendréis que adaptar para vuestro proyecto, porque evidentemente vais a plantear distintos tipos de proyectos, pero ahí debería estar en nuestro propósito generar desarrollo en el entorno, generar riqueza. Esto es muy importante, no solamente la excavación, vamos a mejorar esta iglesia, vamos a restaurar tal, ¿vale? El propósito, porque este es el punto de partida, el propósito da dar respuesta al porqué, ¿eh? Y el porqué creo que ya lo tenemos claro en el rato que llevamos del Zoom, ¿no? Es que queremos generar valor. Y con ello, lo siguiente es la visión. Bien, ¿esto qué quiere decir? Que a corto plazo, en esta primera convocatoria, en otras, ¿qué queremos conseguir? ¿Cómo podríamos medir que hemos conseguido, que hemos tenido éxito, ¿no? Nuestra visión, ¿qué nos gustaría llegar? Bueno, hemos conseguido dinamizar la comarca, hemos conseguido riqueza, hemos conseguido atraer turismo, hemos conseguido que se hayan creado una serie de establecimientos de apoyo, pues de restauración, de hostelería. En definitiva, estamos creando riqueza a nuestro entorno. Bueno, pero ¿cómo lo podemos concretar? Esa visión, ¿cómo la podemos establecer, ¿no? Y luego hay una serie de valores que también evidentemente tienen que ir alineados con el resto de los proyectos de la Dirección General, que tienen que caracterizar a el turismo cultural en la comunidad autónoma, ¿no? Tenemos que buscar también una marca global, ¿no? Que nos caracterice, no pueden ser disparos aislados, ¿no? Un parque de atracciones pues también trae turismo, pero bueno, es de otra manera, y la manera en que queremos que se nos identifique como comunidad autónoma. Estos tres componentes son los que conforman nuestro marco estratégico, ¿de acuerdo? Bien, luego si tenéis cualquier pregunta, por supuesto, estoy a vuestra disposición. Una vez que tenemos establecido el marco estratégico, pasamos a las tres patas del análisis. En el análisis se configura, esta es una metodología genérica, evidentemente luego hay muchas adaptaciones. En primer lugar, punto de vista de los grupos de interés. Hemos hablado de los grupos de interés al identificar el ecosistema. Grupos de interés, hemos dicho las administraciones regionales, estamos hablando de los proveedores, los futuros clientes que esperamos atraer, también los trabajadores que tenemos, la sociedad en su conjunto, las administraciones locales. Tenemos que conocer su punto de vista. Esto no podemos llegar nosotros, tenemos muy claro lo que queremos hacer, ¿no? Entonces la administración pues, nos tiene que transmitir, la administración autonómica, pero también las entidades locales que tenemos, ayuntamientos, diputaciones, etcétera, que esperan de este proyecto. También las personas que van a trabajar allí, ¿no? Si estamos hablando también con algún bien religioso, pues el obispado, el arzobispado, etcétera, porque queremos que luego se encarguen de conservarlo, ¿no? O sea, todos queremos que el éxito lo conseguiremos en la medida que todos nuestros grupos de interés están implicados, ¿no? Entonces, punto de vista de estos grupos de interés, primero, ¿cuáles son sus necesidades y expectativas hacia el proyecto? Esto es muy importante. Grupos de interés identificados. Siguiente, necesidades y expectativas establecidas y formalizadas de cada uno de ellos, ¿no? Y siguiente, si es posible, también que nos den ideas y que valoren lo que hay actualmente. Porque luego, según vayamos avanzando, deberemos también identificar hasta qué punto estamos satisfaciendo estas necesidades, expectativas. ¿Cómo? Pues les tendremos que ir preguntando. El proyecto, a lo largo del tiempo, tendremos que conocer, para ir adaptándolo también, hasta qué punto estamos conociendo, estamos satisfaciendo estas necesidades, expectativas, que también se irán evolucionando, como no puede ser de otra manera. El siguiente punto de análisis es el punto de vista del rendimiento interno. Al final estamos hablando de recursos, tenemos que ver nuestras capacidades como organización, si eso es una asociación, una empresa, en definitiva, ¿cuál es vuestro rendimiento? O sea, tendréis unas capacidades distintivas que tenéis que poner en valor y que van a ser la base a partir de las cuales vais a desarrollar vuestro proyecto y os va a caracterizar, ¿no? Y también, muy importante, el punto de vista del benchmarking. El benchmarking es fijarnos en el exterior. Otros proyectos similares que están funcionando en el entorno, en la comunidad autónoma, en otras comunidades, en otros países. Esto es muy interesante. Esto que antes nos castigaban en el colegio por copiar, pues ahora está muy en boga, ¿no? Si alguien ha aprendido una buena práctica, pues vamos a fijarnos en ella, ¿no? No vamos a recorrer caminos que otros ya han recorrido. Entonces, esto es muy interesante, identificar prácticas de éxito que se estén dando en otras situaciones. Todo este análisis lo concretaremos en una serie de objetivos estratégicos que queremos alcanzar y los programas que vamos a desarrollar. El objetivo es el qué queremos conseguir y los programas nos dirán el cómo. Y aquí ya es donde concretamos, una vez que hemos hecho el diagnóstico previo, que es de lo que hemos estado hablando hasta ahora,
las actuaciones que vamos a llevar a cabo, estructuradas en forma de programas o como les queramos llamar, ¿no? Y programas, líneas de actuación, etcétera. ¿Qué debería contener un programa? Pues debe establecer qué se va a hacer, quién lo va a hacer, cuándo lo va a hacer y una serie de indicadores de seguimiento para saber si lo estamos llevando a cabo, ¿no? Y también identificar desviaciones, porque también los planes sabemos que una vez que empezamos, bueno, ocurren muchas cosas, ¿eh? Pues nos aparece un COVID, nos aparece una recesión, nos aparece un incremento del turismo, unos cambios normativos, bueno, van a ocurrir incidencias en el propio desarrollo del proyecto, pues ¿qué ir haciendo, no? Siempre nos va a ser más fácil darle respuestas si partimos de un propósito que teníamos bien definido y una visión, que sabemos realmente dónde queremos llegar. Es como cuando nos ponemos en carretera y vemos que está cortada una de las vías que íbamos a seguir. Bueno, pues damos un rodeo, pero tenemos muy claro dónde queremos llegar. Es interesante, no es imprescindible, que todo esto que estamos diciendo de objetivos, programas, indicadores, etcétera, si lo plasmamos en un mapa estratégico, visualmente nos ayuda mucho, ¿no? Es decir, ver cómo están interrelacionados nuestros distintos objetivos, indicadores, los programas que nos van a conseguir llevar a ello. Y finalmente, pues se trata de desplegar el plan estratégico. Esto hay que llevarlo a cabo, hacer un seguimiento y, en su caso, reconducirlo cuando veamos pues, que se está desviando de lo que teníamos marcado inicialmente. Un momento. Sí, si puedes pasar. Gracias. ¿Por qué es beneficioso? Bueno, creo que queda más o menos claro, ¿no? Pero bueno, por un lado nos aporta claridad y enfoque, esto es fundamental. ¿Para qué estamos haciendo el proyecto? Nos proporciona claridad sobre los fines últimos de un proyecto y qué necesitamos para llegar a él. Y esto nos va a permitir a los directivos responsables del propio proyecto tomar decisiones informadas y alineadas. ¿Por qué es importante también? Porque muchas veces nos vamos a encontrar con situaciones que no estaban previstas. Nos metemos en el proyecto y bueno, pues esto no contaba con ello, aquí hay un problema estructural, aquí de repente tenemos una queja de unos vecinos, aquí tal, pero si sabemos, como decíamos antes, los últimos objetivos, iremos tomando decisiones de manera que sigamos alineados con el proyecto inicial, pasando los posibles obstáculos que se nos vayan presentando a lo largo del camino. Lo anterior también nos va a permitir una mejor asignación de recursos, lógicamente. Al tener una visión clara de las prioridades, se pueden asignar recursos de una manera más eficiente y evitaremos desperdicios y maximizaremos el retorno a la inversión. También todo el tema de anticipación de riesgos. Los riesgos, esto es lo de ha surgido un imprevisto. Bueno, las cosas de vez en cuando sí, pero tampoco es normal que surjan imprevistos continuamente. Hay muchos riesgos que si lo hemos hecho como Dios manda, pues posiblemente estarán identificados, ¿no? Esto es lo que nos tiene que aportar un buen análisis DAFO. DAFO son las siglas de debilidades y fortalezas internas que tiene la organización y externamente amenazas y oportunidades que se nos pueden ir presentando, ¿no? A lo largo del proyecto, por el entorno, etcétera. Debilidades y fortalezas son internas y amenazas y oportunidades externas. Bueno, pues nos prepararemos mejor para enfrentar desafíos futuros, ¿no? Y finalmente la medición del progreso, ¿no? Un buen plan estratégico debería permitirnos bien hacer una buena medición del progreso hacia los objetivos a través de indicadores claves de rendimiento. Es decir, si nos hemos marcado una serie de objetivos que tenemos que ir cumpliendo, poder medir si se están alcanzando o no y, en su caso, pues tomar las medidas adecuadas. Y finalmente, sí, si podéis pasar, por favor. Finalmente, pero bueno, ya un poco como conclusión, corolario de lo que estamos diciendo, nos estaría aportando por una visión compartida. ¿Por qué? Porque ya no lo tenemos solamente una o dos personas en la cabeza. Ese plan, al estar compartido, todas las partes interesadas lo conocerán, vosotros, vuestros colaboradores, las administraciones, con lo cual también nos pueden ayudar en su despliegue. Nos va a aportar también adaptabilidad y resiliencia. Si la planificación estratégica está bien definida, pues nos va a permitir adaptarnos mejor a los cambios que se puedan producir, como decíamos también antes, y muy importante, una ventaja competitiva, ¿no? La estrategia tiene que ser diferenciadora, es decir, un buen plan estratégico no puede contemplar seguir haciendo lo mismo y copiar lo que están haciendo nuestros vecinos de
2 municipios más allá para un proyecto similar, ¿no? O sea, tenemos que tener un poco, sé que en algunos entornos pues nos cuesta a veces, pero bueno, ir viendo, tenemos que competir, ¿eh? Si estamos hablando de generar desarrollo, generar riqueza, ¿qué nos puede diferenciar? Hacerlo con mucha ilusión, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que nuestro proyecto sea realmente atractivo, diferenciador y consigamos que a través de la atracción de turismo, de movimiento, pues desarrollemos el entorno? Muy bien. Y por mi parte esto es lo que es una síntesis rápida, ¿no?, de un plan estratégico. Esto es lo que os quería presentar. Muchas gracias. Muchas gracias, Serafín, por el esfuerzo en una presentación tan resumida, tan contenida y yo creo tan aclaratoria, ¿eh? Bien, entendemos que puede haber muchas dificultades en digerir este tipo de conceptos. No se pretende que la convocatoria traiga resuelta esta planificación estratégica, porque precisamente esta convocatoria hace que sea elegible el desarrollo estratégico y que sea subvencionable. Pero sí una declaración de intención importante ya de estas cuestiones. Es decir, que la revisión de cada uno de estos proyectos se va a valorar muy positivamente el que estas ideas o que este enfoque aparezca en la redacción del proyecto. Sabemos que muchas de las entidades que van a participar o que estáis participando sois especialistas no en todo el desarrollo de la cadena de valor, sino en una parte de ellas. Proponemos que trabajéis el hecho de poder conjugar entre distintas entidades, sumar proyectos que hagan un proyecto que contemple todos los eslabones de la cadena de valor, es decir, que propuestas que sean de valor de verdad. Yo quiero insistir y agradezco mucho esta presentación de Serafín, el que tenemos que incidir en el mercado, en que tenemos que incidir en que haya una respuesta a todos los recursos públicos que se aportan en el sector del patrimonio, que luego tengan una respuesta, un retorno. Es decir, que beneficien no solamente a las entidades o empresas que estáis participando, sino al territorio en general, a la ciudadanía en general. Así que este es el enfoque que queríamos darle. Si habéis leído bien la convocatoria, yo creo que se abre muchísimo a la financiación de proyectos de todo tipo, pero también a la estructura de esos proyectos. Sabemos que la estructura es algo que no siempre se financia o casi nunca se financia. Es decir, la contratación de consultorías externas, la contratación de personal, que esto es algo muy importante. Ahí hay que ser muy cuidadoso en que el personal que se contrate sea específicamente, y si se puede hacer que el contrato, si es de obra o servicio, etcétera, etcétera, se especifique el objeto de esto. Es decir, que luego las justificaciones no tengamos problemas todos de justificar. Es decir, pero todas esas propuestas van a ser admitidas. Es decir, porque somos conscientes de que para que una entidad, una asociación, fundación, empresa tal, necesita ese porcentaje de estructura que casi nunca se cubre y que sabemos que es un porcentaje que no es pequeño. Pues la convocatoria permite este tipo de partidas. Entonces, creo que se ha puesto a disposición una convocatoria muy amplia, muy ambiciosa y sé que puede resultar compleja para algunas entidades que están creciendo o que estáis tratando de hacer, y entonces os invitamos a que nosotros os resolvemos las dudas que tengáis. Os invitamos a que suméis esfuerzos de todos los que podáis y que podamos evaluar proyectos que tengan visión, que tengan propósito, que tengan misión, que tengan ambición y que tengan futuro, desde luego. Así que no sé si queréis añadir alguna cosa más. Enrique, por favor. Yo, no quería entrar en la convocatoria concreta, pero sí destacar una cosa que queríamos decir, que es que el apartado 14 habilita la posibilidad de pedir anticipo del dinero correspondiente a la subvención. Entonces, que os invitamos a que os adhiráis a esta opción. Solicitad el anticipo si podéis, por 2 razones. Primero, porque se anticipa el dinero. No hay que esperar a la justificación. Y segundo, porque los plazos para justificar y para ejecutar son más favorables para los solicitantes, ¿vale? Entonces, mirad, apartado 14, ¿vale? En caso de empresas tendrán que constituir aval, pero el resto no. Ese detalle. Pues si tenemos alguna otra idea, la aportamos, y si no, pues quedamos a vuestra disposición en estos canales que se han abierto y en cualquier otro canal que se os ocurra. Es decir, que estamos todos para favorecer que esta convocatoria vaya adelante y que el mayor número de proyectos se presente. Sabéis que hay una cuantía importante, que son
casi 3 millones de euros, más otra cantidad adicional de otros casi 3 millones. Es decir, que podríamos dedicarle a este proyecto, a esta convocatoria, casi 6 millones de euros. O sea que esperamos que haya proyectos y por nuestra parte pues encantadísimos de que esto se produzca y que se puedan valorar positivamente para que se otorguen. Y nada más, desearos un buen verano, desearos una buena redacción de proyectos y por parte de la Dirección General de Patrimonio, todo el equipo, muchísimas gracias a todos los que han colaborado en la redacción de esta convocatoria y un abrazo muy fuerte y agradecer otra vez la presencia y la ayuda de Serafín de CITEC. Muchísimas gracias a todos.